Tras la publicación del álbum Virtus el pasado día 10, creo que ya es hora de comentar algo sobre este disco. No voy a comentarlo todo porque sería demasiado largo. Hoy solo voy a comentar el tema principal, Justice, y más adelante publicaré otro vídeo comentando el resto de temas. La verdad es que Justice está recibiendo muy buenos comentarios por internet. Si leéis comentarios que hace la gente, pues la verdad es que son muy positivos. Y no es para menos porque la verdad es que la canción está muy bien. Yo me esperaba algo pues un poco como OOTD, que es una canción que bueno, está bien, pero tampoco es un gran tema. Y la verdad es que creo que Dreamcatcher se ha superado mucho en este álbum. Creo que Virtus es mucho mejor que Villains. A mí en especial me voló la cabeza cuando vi entrar a Sua con este toque tan rockero en el puente que lleva el primer estribillo. Si a esto le añadimos esas notas que alargan todas las cantantes excepto Dami en los estribillos, pues lógicamente tenemos una canción que no deja a nadie indiferente. Vamos primero con la narrativa de los vídeos. Como sabéis, los vídeos de Dreamcatcher no son independientes, sino casi siempre forman parte de una narrativa mucho más amplia. En este caso, Justice es la continuación de OOTD. La historia detrás de OOTD es muy compleja, así que no la voy a explicar en detalle, pero la idea básica es muy sencilla. En OOTD se plantea cómo la corona representa la tentación del poder, el dinero, la belleza, todo este tipo de cosas. Y en Justice las chicas intentan luchar contra todas estas cosas para devolver la justicia al mundo y hacer que todo sea mucho mejor. Una cosa que llama mucho la atención de esta canción es el uso de la simbología cristiana para representar toda esta lucha entre el bien y el mal, que es muy típica del cristianismo y no tanto de las religiones orientales. Hay que recordar que Corea es un país relativamente cristiano para ser un país oriental. Así como en Japón hay muy pocos cristianos, es un país donde el cristianismo es muy marginal. En Corea no es así, hay bastantes cristianos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, pues una manzana como la de Adán y Eva. Vemos a Dami como si fuera una especie de soldado cruzado pidiéndole a Dios que le guíe para luchar contra el mal. Vemos también a Handong como una especie de ángel que envía la luz que ilumina el camino a los guerreros, como se dice en la letra de la canción. Vemos un montón de simbología cristiana, también las pinturas que aparecen al principio pues recuerdan mucho toda la simbología de Occidente respecto a temas relacionados con el cristianismo. Y en la letra hay muchas expresiones en inglés que también hacen referencia a todo esto. Fijaos lo que dicen. Oh Dios mío, purifícame y guíame en la lucha final, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy cristiano. No es la primera vez que escuchamos una banda con una canción bastante rockera pidiéndole a Dios que le guíe en la lucha contra el mal. ¿Os acordáis en los años 80 una banda llamada Stryper con su single Soldiers Under Command? ¿Quién nos iba a decir en ese momento que 40 años más tarde escucharíamos una banda de chicas coreanas cantando una canción con una temática bastante parecida a lo que utilizaban Stryper para sus canciones? En cuanto al videoclip, la verdad es que a mí me encanta, lo encuentro relativamente sencillo, lo cual me gusta mucho. Hay algún efecto especial en algún momento, pero básicamente todo se centra en el número de baile, tanto en el salón de una mansión como en un escenario vacío. Hay mucho juego con las luces, a veces más oscuras, a veces más anaranjadas, y la verdad es que está muy bien. Ha habido mucha gente que ha querido buscar referencias a otros vídeos en detalles de este vídeo. Por ejemplo, uno muy evidente es Jiu atada con estas cuerdas que recuerda mucho a Sua atada con aquellas cadenas en Rose Blue, o por ejemplo cuando Gallón lanza la flecha, que recuerda mucho también a Boca cuando Yuhyun lanzaba aquella flecha también, o incluso el paraguas con el que aparece Gallón, que también recuerda a uno que aparecía en el vídeo de Scream, pero creo que en general casi todos estos símbolos han aparecido ahí simplemente o bien porque tenían sentido con la letra de la canción, como el caso de Jiu Atada, o bien porque los autores del vídeo han querido hacer un guiño a los espectadores para recordarles vídeos anteriores, pero sin que haya realmente una conexión. Los que sí tienen conexión con otros vídeos son evidentemente las referencias
a OOTD, cuando aparece la corona, etcétera. Eso sí, pero el resto yo diría que no. Hay también un detalle que es relativamente secundario, pero que los que seáis fans de Handong como yo habréis notado enseguida, y es que en los tiempos de Odd Eye aproximadamente, Handong llevaba el pelo de color azul y la verdad es que le quedaba muy bien. Y justamente ahora parece que ha vuelto con esa misma imagen, así que perfecto. Sobre lo que es la música de la canción en sí, lo más destacado, evidentemente, han sido esas notas alargadas en los estribillos en las que intervienen prácticamente todas las cantantes de Dreamcatcher. Pero sin duda el trozo más destacable viene al final de la canción, cuando le toca a Gallón cantar esta nota, y no solo ella la canta igual que antes han hecho Yohyun, Jiu, etc., sino que además Sillon armoniza con ella con un tono más agudo. Esto ha desatado multitud de críticas positivas hacia la banda porque, ante la ausencia de Sillon en la presentación oficial, Handong ha tenido que sustituirla en el primer estribillo y Sua en un momento todavía más difícil en la armonización con Gallón. Todo esto está muy bien y yo también me sumo a las críticas positivas porque creo que tiene mucho mérito lo que han hecho, pero cuidado porque he leído muchísimos comentarios, aquí pongo una pequeña muestra pero podéis encontrar docenas de ellos por internet, de gente hablando de las famosas high notes, las notas altas, es decir, en teoría, notas que tienen un tono muy alto y que por tanto no todo el mundo puede llegar porque no todos los cantantes tienen un registro tan amplio como para llegar a esa nota. Este es un tema muy interesante y ya lo abordaré aún más en profundidad en algún futuro vídeo, pero hoy me gustaría comentar algo al respecto. Y de hecho, hay una web a la que sigo dentro de YouTube que se llama No Other Fan, que justamente muy recientemente ha publicado un vídeo al respecto que es súper interesante. Os recomiendo mucho este canal y también este vídeo en particular, si os interesa este tema, hablando sobre la obsesión totalmente irracional que hay dentro del K-pop en general, no solo Dreamcatcher, por las high notes. Una obsesión que lo único que hace es poner a las cantantes y a los cantantes bajo una presión innecesaria y crear unos momentos de tensión perfectamente prescindibles en las canciones solamente por ese afán de demostrar que tu banda canta mejor que la banda del vecino. Recordemos que la música no es una competición, es un arte y lo que importa es lo que transmites con lo que cantas. Este sentimiento que tú transmites no siempre se transmite con las notas más altas. Tú puedes cantar fragmentos mucho más bajos, pero que a lo mejor transmiten mucho más que las notas más elevadas. Mirad este ejemplo que aparece en el vídeo que os comento y que me resulta muy ilustrativo. Y es que además pasa una cosa muy curiosa, y es que aunque la gente no se canse de hablar de las high notes, de las notas altas, en realidad esta nota que canta Dreamcatcher en este estribillo de Justice no es realmente una nota muy alta. ¿Qué nota es exactamente? Pues es un Do 5 sostenido. A primera vista puede parecer que es una nota bastante alta, pero realmente no lo es. Como ejemplo, os pongo el final del estribillo de You and I, un estribillo que seguramente todos nosotros hemos cantado alguna vez y que tampoco parece especialmente difícil. Sin embargo, al cantar las últimas palabras de ese estribillo, la persona que lo canta realmente llega 2 tonos más arriba, hasta el Mi 5. Y como este podéis encontrar montones de ejemplos en canciones tanto de Dreamcatcher como de otras bandas que aparentemente no son muy complicados y sin embargo llegan perfectamente a esta nota e incluso más alto.
¿Por qué pasa eso? Porque como muy bien comenta el hombre que tiene este canal sobre canto en la música pop, pues no solamente importa el registro vocal, sino que importan otras cualidades. A veces es el volumen al que tienes que cantar, el tiempo al que tienes que sostener la nota, etcétera, etcétera. Lo que hacen las chicas de Dreamcatcher tiene mucho mérito, está muy bien, pero eso no es realmente una nota especialmente alta. Otra cosa que critica con mucho acierto este hombre en su canal es la manía que tienen muchísimas empresas de K-pop en forzar a las bandas a que hagan números de baile muy difíciles al mismo tiempo que también cantan fragmentos muy difíciles. Y esto me lleva a criticar también un vídeo que ha sacado Dreamcatcher con el número de baile de esta canción, en el que podemos comprobar perfectamente que cuando a Sillón le toca cantar la nota del estribillo en la que debería estar relativamente quieta para poder concentrarse y poder dominar perfectamente su voz, resulta que tiene que moverse arriba y abajo como una loca. Eso no tiene ningún sentido y es algo que últimamente se ha puesto de moda en el K-pop y lo único que hace es perjudicar a los cantantes y por lo tanto también a los fans. Afortunadamente, en la vida real eso no se puede hacer. Por lo tanto, cuando Dreamcatcher ha presentado la canción, como podemos comprobar, Han-dong no hace nada de eso, sino que se queda quieta para poder controlar su voz y no cometer ningún fallo, que es lo lógico. De todas formas, aunque en estos últimos minutos del vídeo he comentado muchas cosas que pueden parecer negativas, en realidad no quiero dar una impresión negativa de la canción. La canción está súper bien, el vídeo me encanta y luego cuando comente el resto del disco también haré una crítica muy positiva porque el disco me parece una pasada, uno de los mejores discos que ha hecho Dreamcatcher en los últimos años y ahora solamente queda esperar a ver cómo evoluciona todo, a ver si se mejora Sillón, etcétera, etcétera, pero de momento ha sido un gran comienzo para Dreamcatcher.